Ahora. Ok, pues vamos entonces al tema 3 de lengua. Así que bajo, porque ya tema uno, tema 2, etcétera. Aprovecho ya que estamos pasando por ahí, si vais a hacer las actividades voluntarias. Y recordad, la de literatura, que es siempre la obligatoria, pero si vais a hacer las voluntarias de inglés y de lengua, como digo, os falta todavía por entregar la de literatura, tenéis hasta el 15, hasta el viernes, ¿vale? Si ya lo habéis hecho, pues perfecto. De hecho, ya estoy empezando, aquellas que son un poco más tales, estoy empezando a revisarlas, pero hasta el 15, hasta el viernes, tenéis tiempo. Ok, y aquí estamos en el tema 3 y como es habitual, cada vez que empezamos un tema, vamos a empezar por el tipo de texto. Mirad, con este tema terminaríamos el trimestre. ¿Vale? Y aunque ya hablaremos un poquito más adelante de cómo es ese final de trimestre, del examen y tal, tanto en lengua y literatura en inglés, la evaluación será de los tres primeros temas, del tema uno 2 y 3, ¿vale? Así que este tema que empezamos hoy será, tanto en inglés como en lengua y literatura, el último que veamos este trimestre. Bueno, pues vamos entonces, como digo, con el tipo de texto, con la tipología textual, y el tipo de texto de hoy es el texto prescriptivo. O sea, exacto, que suena un poco ahí como, un poco, no sé. Bueno, texto prescriptivo. Vamos, como siempre, primero a la teoría, luego revisaremos la práctica, aunque no hay mucha práctica en este caso, por una razón muy sencilla, porque de los tres que hemos visto hasta ahora, quizás, bueno, claro, eso es desde el punto de vista del profesor, pero quizás sea como el más ligero, el más asequible, el que tiene menos cosas que decir, ¿vale? Bueno, pues como habéis visto, he ido al final, descargo el archivo, archivos que siempre tenéis en teoría en PDF, y aquí tenemos la guía. Bueno, siempre sabéis que me gusta leer la definición que viene, ¿no? Que nos incluyen aquí. Aquí dice, los textos prescriptivos tienen como propósito o bien guiar al lector o receptor a la hora de conseguir un objetivo, o bien regular el comportamiento del receptor frente a una situación o contexto. ¿Pero eso qué quiere decir? Está bien redactado porque lo haya redactado y tal, pero ¿qué quiere decir? Pues mirad, los textos prescriptivos, como su nombre sugiere, son los que prescriben, es decir, los que le dicen a alguien que haga algo, que tiene que hacer algo. Esa es la idea de la prescripción. No sé si habéis oído, ahora que está muy en boga lo de Internet, es decir, aquí hablan de los prescriptores. Bueno, si estáis en redes sociales, Instagram, en X o Facebook o tal, o bien gente que conozcáis, si no estáis vosotros, veréis que hay muchos mensajes, muchos perfiles de gente que dice 10 trucos para dormir bien. Y te dicen 10 trucos, ¿no? O otro te dice cómo preparar un bollo o una bizcocho. Pues yo lo miro mucho. Sí, sí, yo también lo miro mucho. Esos son eh, textos prescriptivos. En ese caso, pues sería audiovisual. Pero lo que nos están diciendo, esos 10 consejos o cómo preparar una receta, serían textos prescriptivos. Porque nos dicen, en este caso, que a quien escuchamos y lo vemos, cómo hay que hacer algo, qué hay que hacer. Nos dicen que hagamos algo. Pues de eso se trata el texto prescriptivo. Los textos prescriptivos, el mensaje que transmiten es decirle a alguien, a quien lo lee o a quien lo escucha, que hay que hacer algo, que tiene que hacer algo, que haga algo. Dentro de esa definición o dentro de esa idea general, tendríamos como dos tipos o dos vertientes, ¿no? Que corresponden precisamente a los dos tipos de textos prescriptivos que hay. Una vertiente o un tipo de texto prescriptivo sería aquel en el que el texto me dice qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, para lograr un propósito concreto. Es decir, el primer tipo de texto prescriptivo me diría qué tengo que hacer, ¿vale? Qué tipo o qué pasos debo de seguir para llegar a un fin, llegar a un propósito. Es lo que llamamos textos prescriptivos instructivos, porque como sugiere el nombre de la categoría,
instruyen, te dan instrucciones para hacer algo, para llegar a un fin, para lograr un propósito o un objetivo. ¿Ves? Como dice, son conjuntos de indicaciones que permiten explicar cómo se hace algo, cómo funciona algo, cómo se logra algo. Eso es el texto instructivo. Aquel que me describe, porque en cierta forma es una descripción, me describe, me enumera, me da una serie de pasos que si los sigo, lograré el objetivo, sabré cómo funciona algo, haré esa receta del bizcocho, etcétera, etcétera, ¿vale? Indicaciones para lograr un objetivo. Estos tipos de textos, como veis, son muy comunes. Ahí tenéis varios ejemplos. Este de piscina, quizás el ejemplo más claro y el que todos, de una manera u otra, hemos intentado, ¿no? Los prospectos de los medicamentos. Aunque hay muchos ya que ni siquiera vienen con nada, sino te dicen, si quieres ver el prospecto, vaya a internet, ¿no? O cómo funciona un manual de funcionamiento de un aparato electrónico, lo que decíamos también de cómo montar un mueble, etcétera. Todo tipo de texto que nos indiquen una serie de pasos, de fases que yo tengo que seguir para lograr un objetivo, para, insisto, saber cómo funciona algo, eh, hacer un plato concreto, etcétera, etcétera, hablaríamos de un texto prescriptivo instructivo, porque nos dan instrucciones, ¿vale? Es decir, en este caso, el nombre de los tipos de texto prescriptivo os da también una pista acerca de más o menos para qué sirve. Y el otro tipo de texto prescriptivo llaman el texto normativo. Es decir, no, en este caso cambia un poco la orientación. Sigue siendo un texto que nos dice cosas que hacer, pero aplicado a una situación concreta y nos diría una serie de acciones o de estados o de situaciones que obligatoriamente, obligatoriamente debo cumplir, debo respetar, debo llevar a cabo en un contexto concreto. Dice, los textos normativos establecen una serie de reglas que ordenan e indica que algo debe hacerse o no hacerse de una forma determinada. Insisto, cualquier código, cualquier listado de normas. Es decir, todo aquel texto que nos indique qué se puede hacer o qué no en una situación concreta, será un texto normativo. Por eso, ejemplos tenemos el código de circulación. Pues ahí te dice, si hay una stop, se para, si no lo multa. Si hay un semáforo en rojo, se para, si no lo multan. Eso es un texto normativo porque me está diciendo normas, obligaciones, positivas o negativas, es decir, que debo o no debo hacer y que debo de respetar. El reglamento de un deporte, una ordenanza municipal, las normas de un gimnasio, en esto que nos ponen, traiga su toalla, o respete el turno, cosas así. O, bueno, un documento que utilizamos aquí, que es el ROE, el Reglamento de Régimen Interno de un Instituto, es decir, cuáles son las reglas que deben de cumplir los alumnos y los profesores, lógicamente, dentro de un instituto. Es decir, esos textos prescriptivos normativos, insisto, aquellos que establecen una serie de normas o de reglas diciendo qué debo o no debo hacer en una situación concreta. Y aunque no lo diga, quiero decir, no aparezca en la teoría, pero a mí siempre me gusta un poco complementar esto diciendo que, puesto que estas normas que nos aclaran, que nos indican los textos normativos son de obligado cumplimiento, no cumplirlas en la mayoría de situaciones conllevan una penalización. Dependiendo de la situación, la penalización será de una manera u otra. Por ejemplo, lo que hemos dicho, si yo incumplo el código de circulación, tasca, multazo y punto. Hombre, si por ejemplo yo estoy en un gimnasio y se me olvida la toalla y no la llevo, pues lo más probable es que no haya nadie que diga nada y si se acerca alguien, diga simplemente, bueno, intente no olvidarse la próxima vez, ya está. O sea que ahí no habrá una sanción mayor. ¿Vale? Pero es importante comentar lo que estoy diciendo, que en los textos normativos, si no se cumple eso que debo hacer, hay algún tipo de... Bueno, vamos ahora, como siempre solemos hacer con los tipos de texto, pues como dicen, las características lingüísticas, es decir, a la hora de ver un texto en sí, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, vais a ver que al igual que la descripción, no hay una estructura fija.
Es muy habitual, eso sí, tanto en el texto normativo como en el instructivo, que a veces aparezcan como en forma de lista, que nos digan los pasos a seguir o que nos digan las normas que hay que cumplir, ¿vale? Pero no hay una estructura fija. Bueno, función del lenguaje que ya vimos también con el texto descriptivo, que decíamos que no es exactamente un contenido adelante, de este nivel. Pero bueno, el propósito, la función del lenguaje más importante cuando hay un texto prescriptivo es, como dice, la apelativa o conativa. Es decir, cuando yo utilizo el lenguaje para llamar la atención, para que alguien haga algo, ¿vale? Para mover a alguien, ¿no? Como digo, a una situación o una actitud o una acción concreta, ¿vale? Como dice, influir en el comportamiento del que me escucha. Básicamente lo que digo. Eso es lo que pretenden los textos prescriptivos y así lo hemos definido. Textos que pretenden que quien escucha o lee haga algo. El emisor tiene autoridad para dictar las normas e instrucciones. Claro está, si yo, por ejemplo, sigo una receta y la receta es de Arguiñano, él tiene autoridad porque es un chef y aparece en la tele y, de hecho todavía prepara un plato. O si es la receta de la tarta de mi abuela, de mayor autoridad que tu abuela, ¿no? Y cocina así en una tarta, una receta tradicional. O si es, por ejemplo, un texto normativo, es decir, si es un código, por ejemplo, el código de circulación lo edita la DGT, que es del Ministerio, que es del Gobierno. Pues si no, entonces de autoridad hay bastante, ¿no? O si es, por ejemplo, las normas de un instituto, realmente los que dicen el instituto son los que la han terminado. Es decir, que estos textos, quien crea estos textos, tiene que tener autoridad para poder decir lo que dice y, lógicamente, que la gente sepa que tiene que hacer eso. El vocabulario es claro, preciso, objetivo, es decir, nada de términos confusos, todo tiene que dar muy claro los pasos que hay que seguir en esa receta, lo que puedo, lo que debo, no debo hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, verbos, pues normalmente los que se empleen serán en presente, de indicativo, condicional, infinitivo o imperativo, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que no es tanto como para que analicemos y demás, sino para que reconozcamos que aparecen de esa, ¿vale? Pues haz esto sería un imperativo. ¿M? A continuación, verter la mezcla, que sería un infinitivo, y así. Bueno, este me lo salto, lo de es como la utilización de la pasiva refleja. No nos vamos a detener ahora qué es eso de la pasiva, qué es la pasiva refleja. Ya hablaremos de pasada cuando en su momento avancemos en el curso, simplemente que aquí se están refiriendo a frases como las que tenéis en el ejemplo. Se introduce el cable USB, se corta el dado. A ese tipo de frases donde hay este step, a eso se llamaría pasiva refleja. En cualquier caso, son muy habitual en los textos de este tipo. Muy importante, las instrucciones y las normas, es decir, este tipo de textos, siguen un orden cronológico. Es decir, que según aparezcan, sobre todo en el caso de los textos instructivos, de los que me dicen qué pasos debo yo de seguir para hacer algo, sin un orden que hay que respetar, que no me puedo saltar, ¿no? Eso se ve muy claramente como ejemplo en una receta, ¿no? Entonces, primero pues rompe los huevos y viértelos en un bol. A continuación agrega la harina. Y uno dice, pues, ¿qué más da? Pues hago primero la harina. Pues no, lo digo por experiencia. Si quieres el chulo y resulta que no, que luego no sabe tal. Es decir, hay que seguir, en el caso de los textos instructivos, el orden preciso en el que ese texto viene dispuesto. Y en el caso de las normas, el orden no es tan importante, es decir, no es que primero cumplo una y si no cumplo esa, luego cumplo la otra. Es decir, en el caso de los textos, donde se nos presentan una serie de normas, lo que sí suele ser habitual es lo que dice, es decir, siguen un orden decreciente en cuanto a la importancia. Es decir, y son, por ejemplo, un listado de normas que hay que cumplir. La primera será la más importante. La segunda será importante, pero un poco menos. La tercera, un poco, y así, que suele ser así. ¿Vale? No es, quiere decir, no es algo obligatorio, es decir, no es algo que en el 100% de los textos normativos se cumple, pero suele ser así, es habitual así. ¿Vale? Por lo tanto,
Si es un texto instructivo, seguir las instrucciones en el orden en el que aparecen. Y si es un texto normativo, pues que sepamos que muchos de ellos, el orden en el que aparecen las diferentes normas es un orden de importancia decreciente. Primero la más importante, luego la que viene a continuación y así sucesivamente. Eh, o sea, es importante. Suele ocurrir, como dice ahí, el número 7 que aparecen letras en negrita o de distinto tamaño. Tenéis que tener en cuenta que hemos dicho, el vocabulario es claro, preciso, objetivo, etcétera. Es decir, todo tiene que quedar muy claro. El que siga, la persona que siga las instrucciones, las normas, tiene que enterarse muy bien. A veces, para facilitar esa comprensión, para que nos sea más sencillo entender o esa receta o ese código de circulación, recurren a un elemento visual. Y es, por ejemplo, las letras, ponerlas en negrita para que resalten, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero destacar la norma en sí, que es no fumar, eso se lo pondría en negrita. Y luego, a lo mejor, puedo decir alguna explicación más o simplemente dejarlo ahí. O también el tamaño de la letra. Ese no fumar, pues pondría en grande, ¿no? Fijaos, en ese caso de los textos normativos, muchas veces los encontramos plegados en un póster, ¿no? Pues en una sala de espera, por ejemplo, en el médico, o pues si trabajáis en una fábrica, hay también, ¿no? Como unos carteles de seguridad. Es decir, este elemento visual es muy importante cuando el texto instructivo, perdón, el texto normativo o instructivo se nos presenta de esa manera. Estos últimos años, cuando llegaba aquí, yo recordaba siempre, porque de hecho todavía puede que en algún centro de salud o en algún hospital sigan por ahí, los textos que una vez que se fue levantando el confinamiento del COVID, encontrábamos en los centros de salud o en los hospitales, ¿no? Donde, y además lo acompañaban de dibujo, que es el siguiente punto. Entonces nos decían, pues, lleva la mascarilla, ¿no? Y decían, tal, ¿no? Mantenga la distancia de seguridad, y estaba destacado con un tipo de letra especial, con un tamaño especial, etcétera, etcétera. O sea que estos elementos visuales son importantes. Y siguiendo con esto, siguiendo con esta idea de junto con el texto, apoyo visual, tendríamos, como dice ahí, que a veces aparecen fotografías o dibujos o diagramas que hacen aún más fácil todavía la comprensión de ese texto, como decíamos antes, ¿no? Sí, cuando ponían, póngase mascarilla, entonces veíamos poniéndose la mascarilla, o mantenga la distancia de seguridad, y había como dos muñecos, ¿no? Con una flecha que indicaba que debe estar por separado. Es decir, que ese apoyo visual, bien como hemos dicho con las letras en negrita, distinto tamaño, o con fotografías, diagramas, dibujos, etcétera, vienen también a apoyar, vienen también a complementar los textos instructivos y normativos. Y hasta aquí. No había mucho más que decir. Lo que tenéis a continuación son dos ejemplos. Uno de texto instructivo, y es una receta, hora muy poco apropiada, entonces ya sea hora poco apropiada para hablar de comida, así que lo paso rápido. Y luego tenéis un ejemplo de texto normativo en donde pues se ha tomado de un instituto, creo que era de Granada, me parece que, no, a ver, sí, de Granada de ese instituto, o sea, de las normas reales, de los códigos de ese instituto, las normas para el uso del taller de tecnología. Se le dice, en ese contexto concreto, que es el taller de tecnología, ¿qué tienen que hacer los alumnos? Pues una vez que trabaja en grupo, otras tal. Hay un coordinador, y estas son normas de obligado cumplimiento. Y aquí en un instituto sí que habría penalización si no se cumplen bien esas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a volver un momento al aula virtual, ¿vale? A la sección, estamos recordando tema 3, sección de la tipología textual. ¿Qué material extra tenéis? En este caso, como he dicho al comenzar, la verdad es que material extra no hay mucho. Tenéis un vídeo que se llama, título, Instrucciones para dar una nota. Es curioso, es interesante. No es, pues eso, ¿no? Un ejemplo, un modelo de texto eh, al uso y tal, sino que, bueno, es interesante porque tiene como un mensaje más allá, algo así, exactamente, de las instrucciones para dar un abrazo, ¿no? Entonces, pues nada, se ve el vídeo y ahí tenéis una serie de preguntas, pues
¿Se ha dado instrucciones a alguien recientemente? ¿Acerca de qué? ¿Lo hacías de esa manera? Es decir, en esas instrucciones que hayas dado, más o menos seguía esa estructura, la que el vídeo, la que hemos visto, o lo hiciste de otra manera. En el día a día, cualquier tipo de textos instructivos, lo de dar ¿no? instrucciones, pasos a seguir, sueles utilizar, ¿no? Eh, Ahora refiriéndose ya concretamente al texto del vídeo, ¿por qué crees que es un texto instructivo? ¿Cuál es la razón? Características que hemos dicho. ¿Cuál es el tema? Y cuando dice subtema se refiere, bueno, ¿qué va más allá? Porque el tema, bueno, sería, sin ponerlo letal, pues me dicen cómo dar una obra. Pero realmente un poco cuál es el mensaje, ¿no? Ese es el subtema. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de eso de dar las instrucciones para dar una obra? Y a las que, a las que aparezca en el vídeo, oye, tú añadirías otras más para mejorarlo, para ampliar, ¿vale? Bueno, esto es como digo, de estos ejercicios para practicar si queréis que son los que hay que entregar. Y antes de pasar a otra cosa, me voy, eso sí, al índice, al general del tema 3 a la segunda sección, a la del banner rosa, los ejercicios voluntarios, voluntarios, y si podemos hablar de la teoría, de la tarea, perdón, de tipología textual, ¿vale? Es decir, de esta que tiene o que habla de los textos instructivos. Bueno, esta la podéis entregar a partir del día 18, desde el 18 hasta el 8 de diciembre, ¿vale? Y recuerde, como he dicho antes, que este tema, el tema 3 es tanto en inglés como lengua y literatura, el último de este trimestre, ¿vale? Es decir, después de ese día, del día 8 ya no hay más. No hay que entregar más actividades ni nada. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer si me decido hacer esa tarea de tipología textual? Bueno, pues tenemos un texto por un lado que dice instrucciones para subir una escalera, que es nada más y nada menos que de Julio Cortázar, uno de los más grandes escritores argentinos, ¿no? Con lo cual, aunque nos diga este hombre cómo va a ir haciendo, cómo se sube una escalera, pero también tendrá alguna otra intención por ahí. Pero yo invito a que lo leáis porque tiene su interés. Y hay otro texto que dice Decálogo para formar a un delincuente. Bueno, pues las normas, digamos, que en el caso de tuviera una escuela, que no puede que de repente la hay, que formara a gente para ser criminales, pues este sería como un decálogo básico de normas obligatorias para ser un delincuente. En realidad luego vemos la referencia, y esto está escrito por Emilio Calatayud, en el libro este Reflexión de un juez de menores, de repente alguna vez lo habéis visto por televisión, mucho de la radio, este es un de los primeros jueces en España que se dedicaron, digamos, cuando tienen que juzgar a menores y demás, dependiendo de los casos, que eran delitos muy graves, las penas, los castigos que le imponía eran sobre todo de carácter didáctico, para que aprendieran y no volvieran a repetir ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, eso es una figura más o menos en ese ámbito conocido, ¿no? O sea que también este tipo de texto prescriptivo, pues también tiene un mensaje más allá de lo que es. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer si lo hacemos? Bueno, primero, ¿por qué son prescriptivos estos textos? ¿Qué describen? Pues bueno, más o menos las características que hemos dicho, si dan unas instrucciones, si nos dan unas normas. Y aquí concretamente, ¿de qué habla? El tono utilizado por los autores de estas descripciones es objetivo o subjetivo. Justifica tu respuesta con ejemplos extraídos de los textos. Es decir, el de instrucciones para subir una escalera o decálogo para convertirse en un delincuente, ¿vosotros creéis que es objetivo o subjetivo? Yo creo que más o menos estaría claro. Bueno, pues eh, buscamos ejemplos que te digan qué es eso en el texto, es decir, tal cual. El primer texto es subjetivo y he encontrado como ejemplo o como justificación estas dos frases. Y el segundo tal, ¿vale? A eso se referiría. Justificamos, es decir, tú dices, el primer texto es objetivo subjetivo y sacas una frase o dos del texto que apoye eso que dice. E igualmente con el segundo texto. Si es subjetivo o objetivo, e igual. Una o dos frases tomadas del texto como ejemplo que justifiquen que tu respuesta es así. ¿Vale? ¿Qué orden siguen las instrucciones? Como he estado diciendo hace 5 minutos. ¿Cuál crees que es la intención del autor al escribir un texto sobre cómo usar las escaleras? Y aquí, como esta interpretación, ¿vale? No tiene por qué haber una respuesta correcta. Y más viniendo de un autor como Julio Cortázar, pues que
que tiene lo suyo, ¿no? Que puede haber múltiples interpretaciones de lo que nos cuenta. Pues eso es lo que os pide ese ejercicio de. Es decir, tú te lees el de cómo utilizar las escaleras, ok, aparte de decirnos lo obvio, ¿qué quiso decir el autor? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cuál es el mensaje que tú lees aquí entre líneas? Y como digo, como en el caso de la literatura, en muchísimas ocasiones no tiene por qué haber una respuesta única, no tiene por qué haber una respuesta única. Y por último, pues el texto que se os pide. Os explico un poco la situación. Pues resulta que han llegado los extraterrestres. Ah, vale, perfecto. Y entonces pues llegan aquí a la Tierra y entran en contacto con nosotros. Pero claro, el extraterrestre viene de otro planeta. Puede ser más evolucionado, más desarrollado, menos. Pero si ve un ordenador no sabe lo que es. O si ve una fregona no sabe lo que es. O si ve una botella de agua no sabe lo que es. Pues el texto lo que os pide es que expliquéis a un extraterrestre cómo usar un objeto que sea común, ¿no? Pues un coche, un móvil, una cocina. Ustedes tenéis que plantear que esa persona a la que le estáis escribiendo el texto no tiene ni idea. Sí, 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 sí. Es que además me gusta repetirlo porque es que tiene tanto éxito, digamos, mucha gente a la que se motiva con esto, que me gusta repetirlo, ¿vale? Pero como vosotros podéis elegir el objeto, pues digamos, objeto uno que os venga bien, que os vaya a resultar más fácil. La idea es esa, explicarle al extraterrestre, oye, ¿cómo utilizo yo? Pues, no, ¿cómo utilizo la botella? ¿O cómo utilizo el timbre? ¿Vale? Bueno, pues a partir del 18, que es cuando se abre, y decidís hacerlo, lo podéis hacer. Bueno, hasta aquí el texto prescriptivo. La semana que viene, la semana que, pues va a ser precisamente, bueno, ya digo, lo comentamos brevemente la semana que viene, pero es como es de literatura, de texto, va a ser un texto con preguntas guiadas. Ok, te tenemos aquí.